¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en una nueva tertulia académica del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta es nuestra tercera tertulia en torno a temas de la dignidad, de etnicidad, y ahora vamos a hablar sobre blanquitud. Y para ello tenemos dos invitados desde el sur de América. Uno está en Chile, Ricardo Amigo, y la otra invitada es, a ver, Manuela Rodríguez, quien está en Argentina. Uno es de la Universidad de Chile y Manuela es de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Para ser la anfitriona de parte del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia está nuestra compañera, la doctora Isabel Rodas Núñez, a quien damos ya la bienvenida. Isabel, te dejo entonces al mando de la nave. Muchas gracias, Edgar. Y nuevamente, pues bienvenidos a todos para discutir sobre estos temas que son propios del desarrollo de nuestras sociedades latinoamericanas. Hemos ya presentado dos programas, uno con Sergio Palencia y Edgar Esquit sobre la historia del término ladino en Guatemala, y el anterior con Yolanda Aguilar y Herbert Bolaños sobre el abordaje desde la subjetividad, qué significa hoy en día en la contemporaneidad identificarse como ladino y cómo esto está moviéndose hacia la búsqueda de una identidad que se identifica más con lo mestizo y qué significados pueden tener en términos de organización de la sociedad y en términos de la participación política. Pero como el problema o el tema de ese aspiracionismo o el deseo por lo blanco no es un tema exclusivo de la sociedad guatemalteca, sino que es una configuración de formas de representar los valores occidentales en territorios colonizados por Occidente, pues queremos abrir la discusión a cómo esto se ha ido formulando en las sociedades de América Latina y en este caso en el de Argentina y Chile. Para ello hemos invitado a dos colegas que conocimos en una mesa de discusión el año pasado en Antigua Guatemala, cuando fue el Congreso Mundial de Antropología en Antigua Guatemala, y ellos organizaron una mesa sobre este tema. Entonces quisiera con esto pues darle la palabra a Manuela y a Ricardo para primero que se presenten cómo llegaron a este tema. Si Manuela puedes iniciar tú sobre cómo llegaron a esta reflexión y luego Ricardo te doy la palabra para que nos hables cómo lo trabajas desde Chile. Bueno, muchas gracias Isabel por la invitación, un placer enorme y bueno, siempre es interesante compartir perspectivas de distintas regiones. Nos conocimos ahí en Antigua y empezó una conversación que me parece que bueno, esta es parte de esa conversación. ¿Cómo llego yo al tema de la blanquitud o de la blanquidad? En realidad, yo soy antropóloga y investigo hace mucho tiempo prácticas consideradas negras en la región del Cono Sur, en Argentina, en Uruguay y en distintas partes de Argentina. Y en mi tesis doctoral trabajé sobre las religiones afrobrasileras en Argentina. Y entonces, a partir de ese estudio etnográfico, empecé a hacerme algunas preguntas respecto de cómo se insertaba esa práctica negra en un contexto como el argentino, que se considera a sí mismo blanco, y además cómo esas prácticas eran apropiadas por sectores poblacionales que no se consideraban a sí mismos afrodescendientes, ni siquiera mestizos, ¿no? Sino blancos, o en todo caso no había una categoría racial para nombrarse, pero sí reconocía la procedencia, ¿no?, de esas prácticas religiosas como parte del colectivo afrobrasilero, ¿no?, sobre todo. Entonces,
desde ese lugar empezó a hacer como una pregunta el proceso de racialización que se había dado en Argentina y cómo aparecía la categoría de negro, que es una categoría muy particular en Argentina porque es una categoría que cruza aspectos raciales con aspectos de clase. En Argentina el negro es el pobre hoy, actualmente. Entonces, ¿cómo se daban esos imaginarios de la negritud en un contexto nacional que no tenía un relato en el que esas poblaciones estuvieran presentes? Bueno, y a partir de esas investigaciones y también un trabajo, yo además de ser antropóloga, bueno, soy performer o actriz, bailarina de danzas, de orillas, que son danzas de tradiciones negras, entonces también como parte de mis prácticas hicimos una investigación performática sobre estas danzas y eso me llevó a pensar también mi propia blanquitud, ¿no? Y cómo eso se había puesto en juego en esa práctica negra que yo estaba llevando adelante y que de alguna manera se vinculaba con estos imaginarios racializados que yo encontraba también en el ámbito del culto, del templo, ¿no? de la religión. Así que bueno, por ahí empezó un poco la pregunta y qué significaba ser blanco en Argentina, qué historia tenía esa categoría, cómo se articulaba lo blanco, lo negro, lo indígena, lo mestizo en mi país, que era muy distinto de lo que pasaba en Brasil, que para mí era un país muy de referencia, porque las religiones negras que yo estaba trabajando venían de ese contexto nacional, entonces también pensar eso situadamente en cada contexto nacional de América Latina, cómo se daban esas relaciones. Bueno, por ahí más o menos como fueron mis indagaciones primeras. Le paso la palabra a Ricardo, así vamos con... Gracias, Manuela. Sí, Muy bien. Bueno, antes que nada también agradezco la invitación a continuar esta conversación y volver a Guatemala, aunque sea de forma virtual. Un gusto compartir esta tertulia. Por mi parte, yo también soy antropólogo y comparto de cierta manera algunos aspectos de la trayectoria que venía reseñando Manuela, ¿no? En el sentido de que también a lo largo de mi trayectoria fui interesándome por los estudios afrodescendientes y por las prácticas performáticas afrodescendientes y que en un contexto como el chileno tienen una marca de racialización como negras y por lo tanto como extranjeras, como foráneas a cualquier concepción de lo que puede ser la cultura chilena, la nación chilena, etcétera, ¿no? Entonces, en mi investigación doctoral también abordé ciertas prácticas performáticas afro, específicamente las danzas de raíz africana, y para, de cierta manera, tratar de comprender cuál era el lugar que esas prácticas adquirían para las personas que estaban inmersas en ellas y cómo les permitían comenzar a problematizar, tensionar, cuestionar algunos de los relatos hegemónicos sobre la construcción de la nación chilena, comencé básicamente a buscar bibliografía que me permitiera conceptualizar ese lugar de la persona en Santiago, en este caso, que no se comprende a sí misma como afrodescendiente, tampoco como indígena, tampoco como mestiza, ¿no? Porque también la categoría del mestizo en Chile es una categoría que existe y que presionando un poquito a la gente uno podría llegar a eso, pero digamos que la categoría habitual es la categoría de chileno, ¿no? Entonces, para tratar de comprender esa categoría de qué es lo que implica lo chileno, recurrí ahí a distintos referentes bibliográficos, sobre todo, que me permitieron vincular con la discusión que venía desde los estudios de blanquitud anglosajones, digamos, y también los nacientes estudios de blanquitud, blanquedad, como quiera llamarse, en América Latina, ¿no? Que
también fue parte de lo que nos motivó a presentar esta mesa a la que hacía alusión Isabel inicialmente. Luego de concluir esta investigación doctoral, yo vengo ahora hace poco de concluir una investigación postdoctoral donde ya traté de indagar más dirigidamente hacia una cierta identidad social en Chile vinculada a lo blanco. En este caso yo trabajé sobre fraternidades estudiantiles chileno-alemanas, o sea que pertenecen, por lo menos en términos históricos y de herencia cultural, a un sector de la sociedad chilena que está muy ligado a los procesos de blanqueamiento del siglo XIX y que por lo tanto tiene un cierto lugar y un cierto estatus y un privilegio, también podría decirse, a partir de eso en el contexto de la sociedad chilena, ¿no? Entonces, bueno, esa investigación me ayudó ahí a profundizar un poquito más y sobre todo a explorar un poquito más las dimensiones teóricas de estas construcciones de la blanquidad, y ahí no es tan inocuo, ¿no?, de cuáles conceptos uno utilice, porque una distinción que ahí me sirvió mucho para comprender ciertas cuestiones, la que hace, por ejemplo, Bolívar Echeverría entre blanquidad, o sea, blanquitud y blancura, ¿no? Como hincándole el diente a las dimensiones culturales y de etos civilizatorio, uno podría decir, que también tienen que ver con los blancos. Así que por ahí más o menos ha ido mi recorrido con estas temáticas y espero que algo de eso podamos compartir también en lo que tenemos preparado con Manuela, que aprovecho de adelantar desde ya, es el primer intento de pensar estos procesos no solamente en clave nacional y a nivel de lo que ocurre en un territorio, ¿no?, comprendiendo obviamente que la nación, por lo menos en América Latina y en otras regiones del mundo también, es una unidad, digamos, que no podemos obviar, pero al mismo tiempo nos parecía interesante comenzar a poner en diálogo estas experiencias y avanzar en estos análisis comparativos, que es lo que en este momento estamos necesitando cada vez más, ¿no? Gracias, Ricardo. Antes de que inicien la exposición de lo que están trabajando en conjunto, quisiera pedirles que aclaremos estos conceptos, si pudieran ustedes definirnos qué es blancura, blanquidad y blanquitud, para que quienes nos están oyendo pues tomen todas las dimensiones que cada uno de estos conceptos implica, por favor. Sí, recién Ricardo daba esta diferencia que trae Bolívar Echeverría entre blancura, ¿no?, y blanquitud. Me parece que ahí la diferencia que él establece es, por un lado, la blanquitud como este etos civilizatorio que se asocia a la modernidad, ¿no?, a la modernidad capitalista, al desarrollo de esa modernidad, y que blancura tiene que ver con un aspecto físico, ¿no?, de las poblaciones del norte de Europa, ¿no?, y cómo ahí hay como una asociación o un vínculo histórico, ¿no?, entre esa población y ese etos civilizatorio. De alguna manera, en los estudios decoloniales, sobre todo, lo que se plantea es cómo esa perspectiva, ¿no?, que es eurocéntrica, se traslada a América Latina a partir del proceso de colonización, ¿no? Ese etos civilizatorio es parte también del proceso de la construcción de nuestros estados latinoamericanos, ¿no? Y blanquidad es una categoría que trabajan, bueno, un antropólogo que es colombiano, Eduardo Restrepo, lo trabajan varios autores, pero me parece que pone más en discusión cómo la blanquidad o la categoría de blanco es una categoría relacional que se construye, ¿no?, como un discurso, es discursiva, y es discursiva en el sentido de que está formada por instituciones y por discursos hegemónicos que
relacionan lo blanco, a lo negro, a lo indígena como categorías identitarias que van en relación, ¿no? Que hay que pensarlas juntas, que no tienen entidad en sí mismas, ¿no? Sino que son parte de esas construcciones discursivas históricas, contextuales, parte de los procesos históricos y nacionales también. De acuerdo, gracias. Entonces, les dejo ya con la dinámica de presentación que ustedes tienen organizada. Por favor, Ricardo y Manuela. Sí. Bueno, yo tenía acá abierto. Nosotros armamos una presentación que, como decía Ricardo, es bastante como exploratoria, ¿no? Es los primeros intentos de pensar esto juntos y de poner ahí en diálogo cuestiones que venimos viendo más en términos históricos, de cómo se construye esa categoría de blanco, de qué dimensión va tomando en cada contexto nacional. Entonces, nos parecía como interesante empezar contándoles, sobre todo ustedes que están en el contexto, en un contexto que tiene otras características de lo que fue el proceso colonial, en el Cono Sur, cómo se dieron así algunas especificidades. No sé si yo puedo pasar, a ver, ¿cómo hago para pasar? Un segundo, parece que es desde acá. Ahí, sí, ahí se ve, ¿no? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, empiezo diciendo esto, ¿no? Que una de las cosas que nos parecía interesante de resaltar es que el Cono Sur, ¿no? En el proceso colonial, en el contexto del proceso colonial, fue una zona bastante marginal, ¿no? Y de un desarrollo tardío. De hecho, acá, si vemos las fechas, toda la zona del Cono Sur perteneció al Virreinato del Perú, y recién se conforma el Virreinato del Río de la Plata en 1776. O sea, es una zona marginal que fue estratégica, sobre todo en relación a la disputa con el Imperio Portugués, pero que se mantuvo en una relación con las poblaciones indígenas de enfrentamiento y de negociación constante, sobre todo porque fue una zona de frontera, una zona de avance territorial, que se consolidó como en la última etapa. Entonces, eso le da unas características a las relaciones interétnicas de estos contextos que son como particulares. Hay algunos autores que, esto lo discutíamos con Ricardo, hay algunos autores que plantean que el proceso colonial en estas tierras podría pensarse como una colonización de asentamiento, una colonización de settlers, o de colonos, o de pioneros, hay distintas traducciones, pero sobre todo en el sentido de que es un contexto en el cual el avance sobre las poblaciones y los territorios indígenas se da en una constante guerra militar y de alguna manera, o al menos en el relato que se construye respecto de cómo fue esa relación, hay un discurso que se arma cuando se conforman los estados nacionales que imagina ese avance como un avance en el cual no hubo mezcla, no hubo ese mestizaje, porque las poblaciones indígenas no estaban asentadas, eran poblaciones guerreras, eran poblaciones nómades, y entonces no hubo sobre todo un avance sobre las tierras, pero no ha sido un avance sobre el trabajo indígena. Entonces se genera un tipo de vínculo muy particular. Es discutible eso, pero me parece que es interesante para pensar cómo el relato de la construcción nacional posterior borra ese primer vínculo interétnico, lo niega, y niega la violencia, ¿no? El genocidio y la destrucción masiva que se dio de esas poblaciones, que fueron muy tardías, ¿no? Ahora creo que lo vamos a ver en la siguiente. Ahora vuelvo para atrás, pero el avance sobre el territorio se da recién a fines de 1800. O sea, las últimas conquistas territoriales se dan sobre el fin del siglo XIX, ¿no? Entonces, como para más o menos entender ese proceso de contacto, de mezcla, ¿no? y de relación. Vuelvo para atrás. No sé, Ricardo, si querés agregar algo de acá. Sí,
Sí, hacer solamente un matiz respecto al caso de Chile, que me parece muy acertado lo que tú decías en relación con la lógica del enfrentamiento y la negociación, ¿no? Que en Chile sobre todo se da a partir de la frontera que se establece en el río Biobío entre el ámbito de dominio español, digamos, y el Gualmapu, una categoría que se está usando últimamente, que es el país mapuche, digamos, ¿no? Y a partir de esa guerra que se inicia prácticamente con la llegada, digamos, de los primeros conquistadores, la fundación de las primeras ciudades, ¿no? En 1541, la capital, por ejemplo. Muy prontamente va apareciendo esa alteridad indígena amenazante como la principal alteridad que va a constituir también este nosotros, donde, por lo menos desde el relato, prima lo español y prima lo europeo, ¿no? En el caso del Chile histórico, digamos, el Chile colonial, que no tiene la extensión que tiene hoy en día, ni la que se aprecia en ese mapa, sino que la que está aproximadamente la que está en esa diapositiva que mostraba Manuela recién. Ahí, claro, son constatables procesos de mestizaje, pero al menos en el relato, y es uno de los puntos que queremos hacer en esta presentación, esos procesos son al menos interpretados de forma tendenciosa, pongámoslo así. Claro. Sí, está bueno. Voy a volver a ese mapa anterior, porque en realidad lo interesante de pensar es que el territorio, la zona, en realidad, central, en el caso argentino, en realidad la colonización viene por el norte, y el sector del Río de la Plata, que es el que después se conforma como el espacio central de organización nacional, es en realidad muy chiquito el territorio. El avance sobre eso que dice 1881 y 1879 es avance muy posterior, en realidad, y el mestizaje más importante de ese comienzo, de esos primeros años, se da sobre todo en la zona norte argentina, ¿no? En la zona del norte. Igual vuelvo para atrás, así no me salteo. Lo que habíamos pensado era, bueno, ¿cómo aparece la categoría de blanco? ¿No? Era la pregunta un poco que nos hacíamos. Y entonces, haciendo como un rastreo muy rápido sobre lo que fue el sistema de castas y las categorías raciales coloniales, ahí había uno de los primeros como censos protoestadísticos que se da antes de la Organización Nacional, da, por ejemplo, para el momento de fines del siglo XVIII, un porcentaje, tanto para la zona de Santiago como para la zona de Buenos Aires, de un 50-60% de población blanca española, y después un porcentaje que en el caso aparece o como mestizos, ¿no? O como mulatos, que eran estas categorías intermedias, o como negros, o como indios, ¿no? Que son las categorías no blancas de esa población, que pasarían a ser el otro 50%, ¿no? Más o menos, digo, para simplificarlo. Pero esas eran las categorías con las cuales se clasificaba a la población colonial. Lo que pasa con los procesos de independencia, yo hoy volví a mirar el cuadro y en realidad me sorprendía de la sincronía que hay, ¿no? En términos históricos, porque las revoluciones, ¿no? De independencia se dan en 1810, las declaraciones de independencia se dan entre el 18 y el 16, todo ese proceso de luchas internas entre las élites, ¿no? Criollas, que en el caso de Chile, liberales y conservadores, ¿no? Esto de pipiolos y pelucones, y en el caso de Argentina son unitarios y federales, y cómo eso se termina de resolver en Chile primero, en 1833, y en Argentina en 1853, con las primeras constituciones, ¿no? Y que la resolución de ese conflicto en realidad se da a través de un modelo, que es el modelo liberal, y que está basado en el modelo agroexportador,
en el caso de Chile el minero, se va a hacer posterior, que centraliza, ¿no? Toda la organización nacional. En el caso de Argentina se centraliza en la zona del puerto de Buenos Aires y en el caso de Chile en la zona de Santiago. Entonces, como que hay algo bastante como similar en ese proceso histórico, ¿no? Y en esta pregunta que nos hacíamos de cómo se construyen los mitos nacionales, hay algo que es común, que es esta idea de desierto, ¿no? Que es muy potente para lo que es el relato oficial de cómo se da ese proceso de avance sobre las tierras y de colonización, que es esta idea de que en realidad había que poblar, ¿no? Gobernar es poblar, hay que poblar estos territorios porque en estos territorios no hay nada, ¿no? No hay nadie. Y ese nada y ese nadie es parte, ¿no? de ese imaginario que se construye sobre las poblaciones nativas e incluso sobre las poblaciones mestizas, como gente que no sirve, ¿no? Como gente que no es nada, que no sirve para construir un Estado civilizado, ¿no? Entonces ya como en el principio de este relato nacional aparece esta negación, ¿no? De alguna manera este borramiento de las poblaciones originarias. Sí, ahí sí, totalmente de acuerdo con lo que venías diciendo. También me llamó mucho la atención la sincronía en esto. Y yo creo que no es casual, de cierta manera, pensar esta sincronía y la manera como finalmente se imponen las versiones, si bien Argentina es un estado, una república federal, ¿no? Pero igual tiene ese centralismo muy fuerte. Y en Chile, derechamente, es hasta la actualidad un tema muy contencioso, de qué manera se le entrega más poder, digamos, a todas las regiones del país, porque el poder político está absolutamente centralizado. El Estado se comprende como un Estado unitario, y cuando hace algunos años tuvimos un intento de convención constitucional que elaboró una nueva propuesta constitucional, incorporaba el principio de la plurinacionalidad. Eso fue como uno de los aspectos que, según distintos estudios, llevaron a que esa propuesta fuera rechazada, ¿no? Porque esa idea de lo unitario está muy fuertemente instalada. Y esa idea de lo unitario, lo centralizado, creo que también no es casual que se articule con una cierta manera de comprender la nación racializada, y comprenderla a partir de un eje de lo blanco, ¿no? Y en relación con las políticas de blanqueamiento, por supuesto que en Chile también, a mediados del siglo XIX, distintos intelectuales de la época abogaban por este tipo de política y por la atracción de inmigrantes, sobre todo para mejorar, digamos, lo que ya había, ¿no? Entonces, quizás se podría decir que en el caso chileno la idea como del borramiento no es tan fuerte, sino que es más fuerte la idea eugenésica de ir como mejorando la raza chilena, por así decirlo, a partir de la inoculación. Y aquí estoy citando, digamos, textualmente un concepto que aparece en un texto de la época, de las virtudes que traen consigo los potenciales migrantes europeos. Ayudar de cierta manera a hacer avanzar esta población que se ha quedado un poquito anclada en el pasado, ¿no? Esa es un poquito la idea. Sí, es interesante porque al menos en Argentina ese proceso de negación, ¿no? de las ascendencias indígenas o mestizas o negras incluso, en realidad para la generación de los independentistas es todavía una pregunta, ¿no? ¿Cómo van a participar de esta organización nacional de esas poblaciones? Pero
luego de esa lucha intestina, ¿no? De lucha civil, y cuando los ganadores de esa contienda, que son los unitarios, ¿no? Los liberales, en realidad esa generación, que es la generación que construye las leyes del Estado Nacional, es la generación de Sarmiento, de Alberdi, que son nuestros próceres ideólogos de ese Estado, tienen una perspectiva mucho más antipopular en ese sentido, mucho más negadora de la posibilidad de incorporar estas poblaciones criollas, estas poblaciones locales, a ese proceso de organización nacional, pensándolo siempre como un proceso civilizatorio, ¿no? Civilización y barbarie, que es como las categorías que en esa época se utilizaban. A mí me parece que todo ese proceso que se da también a las políticas censales, ¿no? Esto que empiezan como a borrarse. Este discurso, esta construcción de este mito se da a la par de políticas de Estado muy concretas. Una es esto, ¿no? El registro censal de la población, que empieza a perder lo que tenía en la época colonial, que era esa descripción de la raza como calidad, ¿no? Eso se borra de los censos y el censo pasa a ser, al menos en Argentina, solamente una diferenciación entre argentinos y extranjeros, ¿no? Y en ese argentinos lo que sucede es que se incorporan todas estas categorías intermedias y se blanquean, ¿no? Deja de nombrarse la población como población mulata, negra, mestiza, indígena. Y eso es parte de ese borramiento, ¿no? Muchos investigadores que han trabajado con esto, parte de ese borramiento de esa población mezclada, ¿no? Y sí hay una descripción de las procedencias de los inmigrantes europeos que, a partir de políticas públicas muy específicas, sobre todo a partir de la ley Avellaneda, que es de 1870 y pico, se arma un aparato estatal organizado para la atracción de poblaciones europeas, con esta idea que decía Ricardo recién, eugenésica, de que era ese vigor de la raza blanca la que iba a permitir construir esta raza, esta nacionalidad homogéneamente blanca y europea. Que en Argentina el relato es ese, ¿no? Es el que se consolida. La población argentina es la población que desciende de los barcos europeos. Bueno, esto ya lo nombramos. La anterior, Manuela, antes de pasar. Una antes. Esa, no, para que no se escape un punto importante, ¿no? O sea, enganchando en el tema de los censos, claro, en Chile se empieza en 1813 con el primer censo republicano, digamos, que tampoco abarca todo el país y todo lo demás, que todavía tiene esas categorías coloniales, pero aquí puse el dato específico de un decreto del año 1818, donde digamos que por ley se determina que ya este es como el contenido, ¿no? del decreto, que por ley los españoles, antes llamados españoles, ahora van a pasar a llamarse chilenos, y todos los demás, incluyendo los indios también, ¿no? O sea, un borramiento absoluto de todas las diferencias, aunque luego hay, durante el siglo XIX y el siglo XX también, en distintos momentos, relevamientos censales de la población indígena, pero en ciertos territorios. Entonces vuelvo a la idea de la construcción de una alteridad indígena que está además espacializada, territorializada de una manera específica, y todo lo demás pasa a ser parte de esta nacionalidad homogénea y blanqueada, ¿no? Pero al mismo tiempo que está este borramiento, digamos, el punto que ponemos ahí, el segundo punto aquí, ¿no? Respecto a que, bueno, hay un desplazamiento de las categorías, ¿no? Lo español se va comprendiendo ya hacia fines de la época colonial también cada vez más como blanco,
y lo blanco se va haciendo extensivo además también a los criollos, ¿no? Sabemos que en la época colonial todavía era una distinción importante, y que eso ya traía también otro tipo de requisitos, digamos, para poder ser parte de esta categoría, que ya no era solamente venir de la península. Y ahí rescato este trabajo de Patricio Lepe Carrión, que siempre me gusta citarlo, ¿no? Esta idea de que a pesar de que ya esta diferencia de español, de peninsular y criollo, o de español y chileno no debiera importar, para las élites sí importaba, ¿no? Para las élites sí importaba, para acceder al ejercicio del poder político, sí importaba. Y ahí está el ejemplo precisamente de Bernardo Higgins, que es nuestro héroe nacional, ¿no? Quien fue, bueno, dictador del país en una época, etc. Quien para ser aceptado tuvo que demostrar de alguna manera su limpieza de sangre, porque, bueno, se decía que su madre era indígena, o que tenía como cierta ascendencia indígena, ¿no? Y tuvo que comprobar lo contrario de cierta manera, o de cierta forma obtener como un cheque de blancura para ser aceptado, digamos, por la élite. Y eso que el padre de él era irlandés, si mal no recuerdo, y bueno, el tipo era pelirrojo y de piel muy rosadita, ¿no? Bueno, en fin. Ahora sí continuemos con el tema de la expansión territorial, que algo decía Manuela ya también, pero también nos parecía un punto importante a recalcar, sobre todo por la manera como a través de estos procesos de expansión territorial y de la consolidación de la estatalidad también que implicaban estos procesos, también se van consolidando ciertos discursos civilizatorios y narrativas nacionales blancas, ¿no? En el caso chileno, aquí está como casi en orden inverso, pero porque era el orden más o menos geográfico, ¿no? Dejando de lado lo de Rapa Nui. Ya a mediados del siglo XIX comienza la colonización alemana, ¿no? Del sur, de cierta parte del sur de Chile, donde existía de cierta forma esta lógica del desierto, ¿no? Un desierto muy arbolado, porque eran unas selvas inhóspitas, de muy difícil acceso, y que, bueno, los migrantes alemanes ahí las transformaron en tierras agrícolas, básicamente. Luego, un poquito más al norte, donde estaba el pueblo mapuche en su gran mayoría, digamos, y quedaba como, de cierta manera, enclaustrado entre esta colonia alemana en el sur, propiciada por el Estado chileno, y el territorio chileno tradicional, colonial, que todavía se mantenía más o menos en esos límites al norte. También va siendo objeto de un proceso de avance colonial que tiene el nombre muy eufemístico de pacificación de la Araucanía, que por supuesto de pacífica no tuvo nada. Y un último punto que es relevante mencionar también es la expansión hacia el norte, ¿no? Porque Chile en la década de 1870 inicia esta guerra con Perú y Bolivia, en el transcurso de la cual va a incorporar distintos territorios que ahora son parte de los territorios más ricos de Chile, porque producen riqueza en términos de minería, por ejemplo, en esa época de salitre, pero también incorpora población, ¿no? Y dentro de la población que incorpora está, por ejemplo, la comunidad afrodescendiente de Arica, que hoy en día es la ciudad más al norte de Chile, en el límite con Perú.
Y a partir de esa confrontación bélica, también se va consolidando, y más hacia el final de la presentación tengo un ejemplo al respecto, la construcción sobre todo de la alteridad peruana en este caso, que era el enemigo en la guerra, como negra. Entonces va a aparecer como el roto chileno, que es una figura como representativa del pueblo de Chile, un mestizo blanqueado, como en oposición hacia esta alteridad racializada como negra, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Argentina el proceso de avance sobre las tierras es bastante parecido. También tiene el nombre llamativo de Guerra del Desierto, ¿no? Que vuelve sobre este mito de origen, ¿no? De avanzar sobre un territorio que parecía estar vacío, ¿no? En este imaginario, y que de algún modo justifica también, y también eso forma parte, ¿no? De esa militarización de la población. Se da sobre la base de una racialización, y ya ahí sí, en términos bien biologicistas, ¿no? Bien de las líneas más eugenésicas, sobre, bueno, qué significaban las poblaciones indígenas y por qué había que o exterminarlas o incorporarlas como mano de obra, ¿no? Y llevarlas a conocer las técnicas de cultivo y el avance sobre el territorio a partir de colonos inmigrantes a los cuales se les daba, ¿no? Tierra y herramientas y armas para asentarse a medida que se avanzaba sobre estos territorios, para que colonizaran esos espacios, los convirtieran en tierras productivas y evitaran el avance indígena, ¿no? Entonces ese proceso de avance sobre la tierra se da paralelo a esta idea de que solamente con inmigrantes europeos íbamos a lograr, ¿no? Generar una nacionalidad productiva, ¿no? Civilizada, trabajadora, ¿no? Hay un blanqueamiento también del trabajo, ¿no? Hay algunos autores que trabajan ese proceso de cómo se fue blanqueando también todo el sistema productivo. Bueno, paso, así no nos detenemos, sino todo se va a hacer largo. En relación a los mitos, esto que más o menos ya nombré, hay una idea interesante que se forma. Rita Segato habla de un sistema literario administrativo, ¿no? Que en la medida en que va legislando, también va construyendo el mito, ¿no? El mito nacional, y que el primer reformador de la historia argentina, que es Mitre, ya plantea, ¿no? Que Argentina es excepcionalmente blanca en relación a los otros países de América Latina, porque las poblaciones españolas que llegan a estas tierras, llegan a tierras inhóspitas y no entran en contacto con los indígenas, y esa situación de precariedad los hace, merecedores de una lógica democrática y trabajadora, que es, bueno, constitutiva, ¿no? de esa raza blanca que forma el primer contingente en estos territorios. Entonces, sobre esa idea de excepcionalidad se va construyendo este relato de una sociedad que en este crisol, ¿no? En esta mezcla, se produce mágicamente una desaparición de los contenidos primarios de la mezcla, ¿no? Para pasar a ser una raza pura, blanca y europea, ¿no? Entonces eso va como, ya para fines del siglo XIX ese relato está bastante consolidado. Yo acá había traído algunas citas. Esto lo vuelvo a decir, ya lo dijimos, pero va paralelo al proceso de centralización, porque este discurso se construye sobre todo en la zona de la región del Río de la Plata, la región litoraleña, pampeana, y se expande al resto, ¿no? de los territorios,
sobre todo a través de del sistema educativo que se construye en Argentina, que es altamente eficaz, ¿no? Y que produce un relato y que transmite este relato homogeneizador hacia todos los rincones, ¿no? Realmente el sistema de educación pública que se va construyendo desde mitad fina del siglo XIX, logra una alfabetización realmente excepcional, pero con esa alfabetización se acompaña, ¿no? Todo un relato y un imaginario, ¿no? Étnico-racial que se enseña, ¿no? que forma parte de la construcción ciudadana, de la construcción del ciudadano como ciudadano argentino. Bueno, no me quiero como detener mucho más, pero les leo solo una cita que ya es más como de principio del siglo XX, cuando ya este ideario, esta idea de la Argentina blanca ya estamos en el centenario, ¿no? En los primeros 100 años de la Revolución, y dice, es Buenos Aires una ciudad de raza blanca, es una ciudad blanca de una América mestiza. En ella un negro es tan exótico como en Londres, y un gaucho también. En ese sentido, es mucho más blanca, blanquísima que Nueva York, que para conservarse blanca tiene que hacer racismo a piedra y lodo. Tampoco tiene ni andiados ni mulatos. Sus hombres y sus mujeres no poseen todos el mismo color, ni la piel, ni el cabello, pero son blancos. Esto no constituye un privilegio, pero sobre todo desde el punto de vista decorativo, pero es una buena posibilidad eugénica. Correlativamente, eso coincide con que Buenos Aires sea la única parte del país que no es semicolonial, porque es la sede de los colonizadores y no de los colonizados. La idea de una Argentina que se construye desde Buenos Aires y se transmite a través de este sistema escolar y después a través del sistema de los medios de comunicación, generan esta idea de que la Argentina toda es una Argentina blanca, descendiente de los inmigrantes, y además hay una idea proyectiva de lo que la nación tiene que ser y cuál es el lugar que los inmigrantes tienen en ese proceso, ¿no? Como proceso de un devenir futuro, de un lugar de vocación, ¿no? Del espíritu de la argentinidad. Eso aparece mucho en muchos relatos de principios del siglo XX. Bueno, más o menos esto. Bueno, para hacer el cuento corto, digamos que en Chile, por lo menos eso es lo que yo identifico, más que esta idea del crisol, ¿no? Donde se van a amalgamar sobre todo estas influencias europeas que vienen de los barcos y todo lo demás. Efectivamente, la narración, el mito nacional tiene que ver con esta idea del mestizaje blanqueado, ¿no? Y eso lo han trabajado distintas personas, por ejemplo, Sonia Montesino, una de las antropólogas chilenas más conocidas, ¿no? Que hace todo un análisis en torno a, por una parte, las relaciones de género, ¿no? Que dieron origen a la nación chilena, y esto también es una temática bastante discutida en los estudios de mestizaje, y que apuntan a principalmente la presencia de una madre de ascendencia indígena y un padre de hijo español pero ausente, ¿no? Ese es el concepto de guacho, que es un concepto que usamos acá, que se refiere al hijo huérfano de padre, digamos, ¿no? Entonces de allí que supuestamente existiría como una suerte de deseo de blancura para no sé, suplir el lugar de este padre ausente, ¿no? Por lo menos en la interpretación de Sonia Montesino, lo que habría ocurrido a partir de la época colonial en adelante. Ya durante el siglo XIX y sobre todo hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? El contexto del surgimiento de un movimiento nacionalista fuerte en Chile, nace la noción de raza chilena, ¿no? Que es una noción que
es propuesta sobre todo por un autor específico, que es un médico, ¿no? Nicolás Palacios, que recoge, digamos, una tradición de pensamiento que ya venía planteando los antecedentes raciales, digamos, de la nación chilena, como lo trabajan ahí los colegas Montserrat Arre y Tomás Catepillán en un artículo. Y él recoge esta idea del mestizaje, sobre todo argumentando que lo que habría habido en Chile es una mezcla araucano-gótica, ¿no? Araucana por el componente mapuche, ¿no? De esta alteridad que les venía comentando ya de antemano, que es además, por lo guerrero, un pueblo admirado incluso por escritores españoles, ¿no? Y por otra parte, los conquistadores, que de forma similar a lo que mencionó Manuel al inicio de la presentación, habrían llegado acá solamente los más valerosos, los que podían de cierta manera aguantar las condiciones de vida acá y en la guerra permanente, etc. Y que por distintos azares habrían sido del norte de España, y por lo tanto de ascendencia goda, ¿no? De ahí su idea de que esta es una mezcla araucano-gótica, donde hay un elemento indígena que es insoslayable para poder identificar una raza particular, que es la raza híbrida chilena, ¿no? Pero sobre todo se impone el elemento español, y ambos se engarzan muy bien por una similar psicología patriarcal, dice él, así que también ahí hay un elemento como de construcciones de género también jugando, ¿no? Y esa noción como del mestizaje español indígena, pero donde siempre lo español se impone, o lo europeo se impone, lo blanco se impone, es finalmente lo que va a primar. Y aquí está la imagen a la que hacía referencia antes, que esta es una caricatura de la década del 20, donde, bueno, hay un contexto geopolítico que sería muy largo de explicar, pero donde eran recurrentes este tipo de representaciones de un roto chileno aquí al medio, ¿no? Este personaje popular, de pelo negro pero blanco, ¿no? Y estos otros dos personajes, el soldado y la otra, la mucama, ¿no? Que son representaciones en esta caricatura de esta alteridad extranjera, negra, peruana, ¿no? Y traje dos citas. La primera, por favor, Manuela, eso, gracias. Para mostrar también de qué manera este mito nacional del mestizaje blanqueado es algo que se va construyendo como de forma paulatina, pero continua, desde el siglo XIX hasta entrado el siglo XX, ¿no? Y sigue reverberando de una u otra manera en la actualidad. Esta es una cita del primer manual de historia que se publica en Chile, que lo escribe un intelectual argentino, Vicente Fidel López, hijo del otro Vicente López de Argentina, ¿no? Y que es adoptado como texto de educación escolar, ¿no? Entonces, digamos que representa como una versión de sentido común de la época de las construcciones raciales en el país. Entonces, por una parte, habla de la oposición entre lo urbano y lo rural, ¿no? Asocia lo urbano con lo español, lo rural con lo indígena, y muestra ahí como dos razas que coexisten, pero también habla del elemento de la mezcla, que es lo que a mí me interesa recalcar en relación con los blancos, ¿no? Entonces dice, tiene una ortografía bien rara, porque en esa época había una ortografía específica que se usaba acá en Chile, ¿no? No es error de tipeo, es así. Entonces dice, no todos los indios que habitaban este suelo cuando lo dominaron los españoles se retiraron a los desiertos, ¿no? La idea del desierto, de la terra nullius, ¿no?
una gran parte de ellos se avino a vivir bajo la dominación europea y entonces se verificó, como era muy natural, la mezcla que produjo una nueva clase de habitantes, hijos a la vez de españoles y de indios. Esta es la clase que hasta hoy forma, hablando de un modo general, la parte plebeya de nuestros pueblos. Más a pesar de esto, debe tenerse por española también a esta parte, pues las cualidades esenciales del español que han dominado en la mezcla de un modo casi exclusivo hacen que no se le pueda tener por una raza diversa, ¿no? O sea, mestizaje sí, pero no es que produzca otra cosa el mestizaje, sino que el mestizaje va a nutrir en el fondo esta construcción de lo blanco. Y la próxima cita, esto es de una novela en este caso, que trabajamos con una colega, con Montserrat Arre, que mencionaba hace unos instantes, que es una novela de una gran intelectual chilena de la primera mitad del siglo XX, promotora de la educación en Chile, de la extensión universitaria, ¿no? Hay una figura muy señera y progresista de cierta manera, ¿no? Y ella tiene esta novela donde relata la estadía, espejeando, digamos, su propia experiencia de un joven chileno en Estados Unidos, en estudios, qué sé yo. Entonces él ahí como que contrasta con lo que ve en Estados Unidos y ahí hace como hay como cierta similitud con el extracto que nos presentaba Manuel. ¿No? Entonces en uno de los diálogos el chico dice, porque le preguntan, ¿no? Y bueno, en Chile son cómo es la gente, pensándonos en el estereotipo de lo latinoamericano, que aparece en el libro también, como la idea de lo tropical, qué sé yo, y él dice, no, por supuesto, todos los chilenos pertenecen a la raza blanca. Y luego en otra parte de la novela se lanza todo un monólogo donde sintetiza esta narración del mestizaje en Chile, ¿no? Nosotros no tenemos gente de color, que ya vimos delante que eso en términos históricos no fue así, ¿no? Durante la conquista y la colonia solo se atrevieron a penetrar a Chile los más esforzados, los más bravos y tenaces de los capitanes o aventureros castellanos, esta idea de los góticos, ¿no? Porque el país era pobre y la guerra florecía todos los años con la primavera. Las madres fueron las indígenas, la idea que ya les mencionaba. La raza se formó así, homogénea, llevando la herencia materna del araucano indómito y el atavismo paterno del español de entonces, el conquistador del mundo. Y ya con eso llegamos a la última diapositiva. Digo una cosa acá porque me parece muy interesante, que en Argentina sería imposible, ¿no? Me animo a decir que se admita una madre indígena. O sea, realmente ahí hay una diferencia que es profunda, ¿no? En el mito argentino no hay posibilidad de pensar ni una madre negra, ni una madre indígena, ni una madre mestiza. O sea, hay un borramiento que es absoluto de esas raíces. Entonces me llama como la atención porque a pesar de todas las similitudes que hay en el proceso histórico, hay algo de una... bueno, Rita Segato lo llama como una vigilancia infinitesimal de cualquier rasgo que denote una marca, una herencia manchada, ¿no? Y eso es muy interesante para pensar cómo fue el proceso de disciplinamiento de las prácticas en Argentina, ¿no? De las maneras. Hay un historiador, Ezequiel Adamowski, que habla de cómo, porque en realidad lo que pasa a principios del siglo XX, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es que realmente hay una posibilidad de ascenso social, porque hay una gran movilidad, ¿no? Estos inmigrantes que llegan al contexto, a un contexto de desarrollo económico muy, muy grande, realmente las posibilidades de ascenso social eran viables, pero eso hace que haya una compulsión a borrar cualquier marca que muestre que no se es lo suficientemente blanco, ¿no? Para poder conseguir llegar a esas posiciones sociales que realmente estaban como a la orden del día, ¿no? Entonces, él lo va haciendo en función de un registro que hace histórico, de archivos históricos,
de cómo, por ejemplo, deja de aparecer como una necesidad para contratar a un trabajador la cuestión de las referencias y pasa a ser más importante la apariencia física, ¿no? Que tenga una buena apariencia, ¿no? Que es más importante que no se note, ¿no? Que realmente haya un disciplinamiento del aspecto, ¿no? Que no se note esa diferencia, más que un contexto social que avale que esa persona sea buena o mala trabajadora, ¿no? Realmente lo que voy a decir es, y en eso Rita Segato dice algo parecido, que es como esa compulsión a borrar cualquier marca de ascendencia mezclada. Me parece que es interesante para pensar las diferencias, ¿no? Bueno, llegamos al final. Nada, un poco yo había pensado cómo vuelve a aparecer. Nosotros tenemos como varios registros de presidentes argentinos en los últimos 20 años que vuelven a repetir en distintas circunstancias esta idea, ¿no? De que Argentina desciende de los barcos, de que en Argentina no hay negros, ¿no? De que no tenemos, Menem dijo, ese problema no es un problema nuestro. Macri en el 2018 volvió a decir Alberto Fernández en el 2021. O sea, hay algo de ese discurso que sigue estando tan vigente como en los comienzos, ¿no? Y esa pregunta por si Argentina es racista o no es racista, que últimamente en los medios de comunicación, por distintas situaciones que hubo, volvió a aparecer, ¿no? Pero si en Argentina no hay negros, si en Argentina no hay indígenas, en Argentina somos todos blancos y todos nos tratamos bien y todos nos queremos mucho y entonces no hay racismo en Argentina, habla de un racismo velado, de un racismo del cual no se habla, no es parte de las discusiones contemporáneas, y se basa sobre todo en esta idea, para mí, de una blanquidad que se construye por oposición, ¿no? Que es esta idea que blanco es todo lo que no es negro, no es indígena, no es mestizo, ¿no? Y necesita ser reforzado constantemente, ¿no? No parecerme a un negro en Argentina es no ser una persona de clase baja, que tiene malas maneras, mala conducta, que es delictiva, que es peligrosa, que es sucia, ¿no? Eso es lo que hoy representa decir en Argentina, yo no soy un negro. Entonces sigue siendo una categoría que denota, o bueno, yo no soy un indio, ¿no? Yo me comporto como un indio también, en algunas regiones es una categoría que sigue presente, ¿no? Eso. Eso, quizás solo para cerrar, sí, ahí yo puse el punto de cómo se reactiva este mito del mestizaje blanqueado en el momento que llegan otros migrantes con otras corporalidades, ¿no? Y que vuelve a instalarse la idea de, bueno, nosotros somos más blancos que, quizás menos blancos que los argentinos, por ejemplo. Creo que no tengo un estudio al respecto, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? respecto a esto, pero sí más blancos que bueno, los migrantes, tanto afrodescendientes como migrantes racializados en general, ¿no? Y bueno, también hay todo un activismo afrodescendiente, tanto afrodescendiente migrante como afrochileno, que también ha puesto en la palestra estas cuestiones. Y poníamos ahí también el dato estadístico, ¿no? De este estudio que se hizo en el marco del proyecto Perla, ¿no? Donde se aplicó en varios países latinoamericanos la misma pregunta, ¿no? De autoclasificación racial, y Chile y Argentina junto con Uruguay son como los punteros, ¿no? en esta autoidentificación. Pero lo que esperamos de cierta manera haber iluminado un poquito con esta presentación es, y por eso que es relevante el concepto de blanquidad, por ejemplo, que nos permite pensar de forma un poquito más situada, ¿no? En estas relaciones que se constituyen de forma históricamente específica, que no significa necesariamente lo mismo, ¿no?
decirse blanco en Argentina o decirse blanco en Chile, ¿no? O las connotaciones que aquello tiene. Así que yo creo que con eso cerramos la parte de presentación. Se alargó un poquito más de lo presupuestado. Pues muchas gracias por esta síntesis histórica de este proceso de construcción de un mito, de los mitos nacionales y lo que significa en términos de expresión de discursos civilizatorios que se expresan en categorías clasificatorias, pero también en términos de expansión territorial. Tenemos una pregunta de Milo Ángel. Dice, la europeización de algunas partes del Cono Sur es un proceso histórico particular en términos de cómo en el norte los procesos de colonización y apropiación territorial siguen una misma gramática y pragmática. ¿Qué elementos consideran ustedes que pertenecen a esa diferencia, inclusive en las temporalidades? Y nos dice en un segundo comentario, justo Rita, me imagino que Rita Segato nos explica siempre cómo blancura es una máscara política que intenta ocultar la vulnerabilidad y la historia de mestizaje que constituye la base de la región y de nuestras marcas de raíces. No sé si comprendí muy bien la pregunta. La verdad, la parte del Cono Sur es un proceso histórico particular que no de cómo. En el norte, ¿en qué norte sería? Norte global, me imagino. Norte global. ¿Qué manda? No termino de entenderla, no sé si tú, Ricardo, la entiendes, pero que pertenecen a esa diferencia. ¿Qué elementos consideran ustedes que pertenecen a esa diferencia inclusive? A ver, yo creo que podría dar como una respuesta general, sobre todo a la segunda parte del comentario, ¿no? de la pregunta. Y es que me parece, y es algo que mencionábamos también en la pequeña conversación previa que tuvimos antes de esta tertulia, que lo que permite de cierta manera este concepto de blanquidad y distinguirlo de blancura, blanquitud, etcétera, es ver de qué manera hay como un encadenamiento o una articulación de procesos que obviamente son globales y que en ese sentido la idea de una máscara, de una occidentalización o de una europeización obviamente tiene que ver con estos procesos que son transnacionales, que son de alcance no solamente regional en América Latina, sino que de alcance global, ¿no? La supremacía blanca yo creo que es un fenómeno o una estructura de poder global. Pero lo interesante de estos estudios situados, bueno, no sé cuán situados sean nuestros estudios todavía, pero tratamos de apuntar hacia eso, es mostrar de qué manera, claro, eso esconde algo, pero también produce algo, ¿no? Produce subjetividad, produce discursividad política, produce formas de relacionarse con la alteridad, ¿no? Tiene también como ese aspecto que me parece importante de recalcar, ¿no? Sobre todo pensando en el primer aspecto que nombraba, que es el aspecto de la producción de subjetividad, y lo que nos interesa con Manuela también, la producción de corporalidades, ¿no? Entonces, claro, la blancura es una máscara para el mestizaje, pero no es que esconda algo que en realidad no es, sino que también es, ¿no? También constituye subjetividad, también tiene profundidad y densidad histórica. Yo creo que eso es lo interesante de recalcar. Sí, porque además esta blanquedad, como es una blanquedad situada, no
no produce las mismas subjetividades blancas en los distintos contextos. Entonces, si pensamos, no sé, en el norte, si hablamos como del norte global, o yo pienso en, no sé, las políticas segregacionistas norteamericanas respecto de la cuestión racial, bueno, producen otras categorías de blanco y de negro y de indígena. En el caso, al menos en Argentina, las políticas de Estado no fueron políticas segregacionistas, en el sentido de una segregación racial. Sin embargo, tuvieron una política de inclusión ciudadana de toda la población sobre la base de una necesidad que fue más bien cultural, que fue la de negar esas particularidades étnicas, ¿no? Incluso particularidades en términos de prácticas culturales concretas que hubo que disciplinar, ¿no? Si pensamos, no sé, en la población afrodescendiente, ¿no? Esclavizada y después libre, y sus prácticas religiosas o sus prácticas vinculadas al carnaval, que son unos estudios que yo estuve haciendo, bueno, todo lo que fue el proceso de disciplinamiento de esas prácticas hasta su ocultamiento en los espacios privados de las casas, ¿no? Que fue diluyendo ese conocimiento, ese saber cultural de ese grupo, ¿no? Entonces, por eso digo, eso es parte de un proceso que es un proceso muy localizado, muy regionalizado. A mí me llama mucho la atención todo esto en lo que insistieron mucho. Hay un esfuerzo de borrar las diferencias, borrar a poblaciones nativas, indígenas y afrodescendientes, pero por el otro lado hay una invisibilización producto de la normalización de los valores de la blancura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto que provoca el estar trabajando y tratando de entender esa invisibilidad de hablar desde esa posición de privilegio que es lo blanco, ¿verdad? Entonces hay un borramiento y una invisibilización, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué significa, no? ¿Qué significa en términos de la organización de esta base ciudadana de los estados nacionales en la contemporaneidad y los nuevos procesos económicos que estamos atravesando, ¿no? Sí, en términos históricos, ese borramiento y esa invisibilización que hoy hablábamos tiene que ver con ese discurso que se construye como hegemónico en ese relato nacional, tuvo su correlato en esto que decimos que es un disciplinamiento de las prácticas y también de las memorias, ¿no? Cuando hoy uno hace una pregunta, nosotros estamos trabajando ahora en unos talleres de sensibilización racial en las escuelas, y hacemos la pregunta de dónde vienen sus bisabuelos, tatarabuelos, sus ascendencias. El 95% de las personas nos contestan que vienen de Italia, España, algún francés, algún alemán. Es muy difícil que alguien te diga, mi abuelo era de un pueblo originario, mi bisabuelo, tatarabuelo era negro. O sea, hay un borramiento de ese registro histórico que además que fue parte de esa invisibilización que yo decía hoy, tuvo que ver con el acceso a la ciudadanía y el acceso a los espacios de trabajo. Las poblaciones indígenas que fueron incorporadas como mano de obra, las generaciones siguientes, por ejemplo, le negaban el aprendizaje de la lengua, ¿no? O el aprendizaje de las costumbres. Eso es parte, me parece que es un proceso que se da en toda América Latina, ¿no? Entonces, ese borramiento, esa invisibilización tiene que ver con eso, con una paulatina manera de ir borrando esa marca de diferencia, ¿no? de diferenciación. ¿Cómo se manifiesta eso en la actualidad? Yo te diría que sigue siendo, al menos Argentina, una sociedad que no se puede pensar a sí misma mestiza. Entonces, hay un racismo muy exacerbado, no nombrado, no trabajado, que se perpetúa en
el acceso, por ejemplo, a los espacios laborales, los niveles educativos. La marca del color de piel es una marca que sigue teniendo mucha vigencia, mucha presencia en esa desigualdad. Lo que pasa que lo que no hay es palabra para nombrar eso en Argentina. No hay un discurso que hable de esa desigualdad étnico-racial, de color de piel. Porque con el discurso de somos todos blancos, sí. Parte del trabajo de esto, ¿no? Es todas estas cargas que hemos heredado y que no podemos pensarlas en la medida que han perdido su registro para nombrarlas. Bueno, Ricardo y Manuela, yo quiero agradecerles esta contribución a poder pensarnos desde esta condición que heredamos asociada a la blancura, ¿verdad? Y poder reflexionar esos términos de discriminación de las que terminó hablando en este momento Manuela. Quisiera entonces agradecerles nuevamente su aporte y darnos esta perspectiva histórica de cómo se ha construido esta terminología clasificatoria en cada uno de esos contextos nacionales. ¿Puedo decir yo una última cosita? Sí, por supuesto. No, en relación con esto de cómo se van desplegando estos procesos en la actualidad, ¿no? O sea, pienso en el momento multiculturalista de los 90, qué sé yo, y de qué manera se visibilizó también la presencia indígena y cómo eso también hasta los años 2000, 2010, hasta hasta el 2020 pondría yo, más o menos posibilitó también una cierta apertura a pensarse en un mestizaje más múltiple, ¿no? Y ahora en la actualidad, bueno, por lo menos acá en Chile tenemos un gobierno, digamos, cuyo presidente encarna tanto la blancura como la blanquitud en su versión más europea y eurocéntrica y privilegiada y todo lo demás. En ese sentido, pienso que lo que vemos ahora es como estas narraciones, estos mitos, se vuelven a activar y se van haciendo también carne en quienes nos gobiernan y de qué manera generan también expectativas hacia a quienes les están hablando y hacia cómo se debe comportar el pueblo y cuáles son las diversidades posibles de pensar como parte de ese pueblo, ¿no? Entonces, para no hablar de toda la manera como se ha tratado la cuestión, por ejemplo, de la migración y de la presencia migrante en Chile por parte de este gobierno específicamente. Bueno, muchas gracias otra vez por la conversación. Pues sí, no, hacía falta esa reflexión última. Gracias, Ricardo, muy amable. Y pues agradecerles nuevamente su tiempo y su disposición a diálogo. Gracias a vos, Isabel, por organizar esta mesa, por continuar ahí el diálogo y bueno, nada, y que continuemos, sigamos ahí buscando espacios de discusión. Yo creo que este es un tema que hay que trabajarlo así, como de manera comparativa y entender las particularidades de cada contexto para desmenuzar, ¿no? ¿Qué significa y cuáles son las estrategias de desmontaje de este racismo? Bueno, gracias. Muchas gracias a Ricardo y a Manuela por sus aportes. Obviamente que con una plática de hora y 20 minutos, pues no podemos abordar todo lo que quisiéramos. Pero esto que decía Ricardo respecto al presidente actual, habría que reflexionar también qué papel tienen estas figuras de los blancos para la elección de la gente, ¿no? Porque se eligen a hombres principalmente, porque se eligen blancos,
y cuesta que se elijan de otra diversidad, ¿no? Sea diversidad étnica, sea diversidad geográfica, sea diversidad sexual, en fin, esa cuestión que los medios nos llevan a eso, el cine, la televisión, la propaganda, etcétera, ¿no? Hay muchos abordajes que se pueden hacer sobre estos temas que ustedes han planteado con mucha claridad. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos en estas tertulias, y a ti, Isabel, porque has organizado estos programas con mucho entusiasmo, y todavía tenemos uno más, ¿no? Que será la semana entrante. ¿Quiénes son los invitados, Isabel? González, que va a presentar su libro sobre la patria del Shumo, que es precisamente la construcción de toda esta distancia entre el blanco y el que no es ni indígena ni es blanco, pero ahí está, ¿no? Entonces, basado en esa idea de la plebe, de los plebeyos, pues Ramón construye toda una seguimiento histórico de la terminología clasificatoria en Guatemala. Y Gabriela Escobar, que es una colega antropóloga que va a comentar el texto también. Fabuloso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres y al público que nos ve y al público que también lo va a ver en diferido. Así es que gracias y hasta pronto. Gracias. Chau. Buenas noches y muchas gracias.